críticamente, ¿no? Uno de los análisis críticos que vamos a considerar es el de justamente el lingüista ruso que les comentaba, Mikhail Bakhtin, ¿sí? Este teórico tiene otra concepción del lenguaje, entiende la importancia del modelo planteado por Saussure, pero lo que observa es que justamente el objeto o la dimensión del lenguaje no abordada por Saussure, el habla, resulta fundamental desde su mirada para poder comprender el lenguaje, ¿sí? Es decir, la comprensión del lenguaje debe llevarse a cabo a partir de un estudio no únicamente de la lengua, sino del habla. Bakhtin además tiene una idea diferente de lo que es el habla para Saussure, ¿no? O respecto de este autor Saussure. Este teórico del lenguaje plantea que el lenguaje es materia y es una materia que fluye porque, digamos, es la emanación de voces, es la expresión de ideas, es la expresión de emociones, ¿sí? Por lo tanto, plantea un acceso al lenguaje que no sea abstracto y objetivo y atendiendo únicamente a las reglas de funcionamiento, ¿sí? No propone aislar a la lengua del habla, ¿no? Sino que lo que plantea es que es posible hacer un estudio riguroso y sistemático también del habla y no únicamente de la lengua. Entonces, es importante observar que él va a caracterizar al habla como un hecho concreto, como un hecho histórico, ¿no? Como que el hablante posee una conducta de apropiación y de producción de significados. Entonces, a diferencia de Saussure, no plantea una parte activa y una parte pasiva, ¿no? Este circuito del individuo A y el individuo B no los piensa como actos individuales, ¿no? Sino que los piensa como un movimiento complejo donde ambos llevan a cabo papeles activos, donde una palabra no es un sonido que se relaciona con un concepto, en una estructura. Las palabras básicamente tienen una fuerte potencia, no únicamente vinculada al significado, sino vinculado a la naturaleza del encuentro, al lugar en donde se sitúan los hablantes, ¿sí? Entonces él se propone abordar el estudio del habla y se pregunta cómo organizar el habla, o mejor dicho, cómo organizan los hablantes el habla en los contextos donde se encuentran, ¿sí? Y él encuentra una fuerte relación entre el uso de la lengua y el lugar en donde se usa la lengua, ¿sí? Es decir, no es un abordaje abstracto, formal, sino que es concreto e histórico. ¿Dónde hablan los hablantes? ¿Cómo organizan ese habla? ¿Sí? Él observa que allí hay una estructura. ¿De qué hablan los hablantes cuando utilizan el lenguaje? Entonces encuentra que hay temas, que hay contenidos que están ligados a la naturaleza de ese encuentro, que están ligados al lugar donde se lleva ese encuentro, ¿sí? Y también se pregunta cómo hablan los hablantes. Es decir, encuentra que también hay estilos, hay formas, hay recursos, hay maneras de construir las frases, hay maneras de utilizar los léxicos, las palabras, según quiénes sean los hablantes y según dónde se sitúen en ese encuentro donde utilizan el lenguaje como herramienta, ¿sí? como instrumento. Entonces, es importante observar que ambos, el oyente y el hablante, tienen una activa postura, ¿sí? Porque el oyente va construyendo una respuesta, va llevando a cabo un entendimiento, una comprensión, ¿sí? Y al mismo tiempo, el hablante busca en el oyente justamente una contestación, un consentimiento, un tipo de participación, incluso una objeción, ¿sí? Una pregunta,
una resistencia. Hay un sujeto activo tanto en el oyente como en el hablante, ¿sí? La respuesta del oyente puede ser una acción inmediata, dice Bakhtin, o una acción retardada, pero siempre hay un papel activo que un hablante tiene con respecto al otro, incluso en esos roles distintos y complementarios que desempeñan de hablante y de oyente, ¿sí? Entonces, esa acción comunicativa, producto de un encuentro, producto de un diálogo, construye una materialidad, ¿sí? Construye una unidad de sentido, que ya no es el signo, como sucede con Saussure, sino que es el enunciado. Es decir, aquello que el hablante dice cuando se encuentra con otro en un contexto, desde el momento que comienza a decirlo hasta el momento que cesa su habla, ¿sí? Entonces, el enunciado es una unidad real de la comunicación discursiva y no es meramente una oración, que en todo caso sería la unidad de la lengua, ¿sí? El enunciado es la unidad real del habla en términos de comunicación discursiva, no de acto individual, como plantea Saussure, sino de encuentro, de diálogo, de intersubjetividad, ¿no? De encuentro de al menos dos sujetos, en un contexto, con un propósito, con una intención. Entonces, es importante observar que para él la forma clásica de la comunicación discursiva, o la forma predominante, es el diálogo, ¿sí? Entonces, esta es una manera de poder introducirnos a un autor como Bakhtin, observando que hay allí un contrapunto entre el autor anterior, que ya hemos visto, que es el lingüista suizo Ferdinand de Saussure. O sea que no podemos pensar que un mismo concepto tenga la misma definición en un autor que en otro. El concepto de lenguaje, el concepto de signo, ¿sí? Que no es un concepto cerrado en el sentido de una unidad barrada con estas dos fases de significado y significante, sino que para Bakhtin el signo es un hecho abierto, un hecho en discusión, un significado que se va construyendo, no únicamente como aquello que va a ser expresado por un significante, sino que el significado tiene que ver con un quién, con un quiénes, con un por qué, este encuentro dialógico, por un para qué, es decir, el significado está muy ligado al uso en Bakhtin, en tanto que el significado en Saussure forma parte de esta entidad, de este signo lingüístico, ¿no? Es decir, hay aquí una fuerte idea en Bakhtin de que los signos están cargados de acentos, de valoraciones, de voces, de miradas diferentes, de no compartir necesariamente un significado que ya está dado, sino que está en pugna, sino que está en constitución y que puede ser divergente en función de quiénes son estos individuos, estos sujetos, ¿sí? Es importante observar entonces eh, este contrapunto entre autores. Este es el ejercicio intelectual que les proponemos, ir caracterizando autores, ir comprendiendo problemáticas y poner en relación autores que pueden tener una relación de continuidad o una relación de divergencia, ¿sí? Bueno, este es un primer acercamiento. Invitamos a que sigan trabajando con la bibliografía y con los videos que estamos presentando desde la cátedra y les proponemos que continuemos juntos este esfuerzo inédito de llevar a cabo este acompañamiento virtual y resistir frente a las dificultades técnicas, a las dificultades tecnológicas, porque solo el conocimiento nos va a permitir ser sujetos en esta sociedad que es muchas veces cruel, que es muchas veces desigual, pero tener instrumentos para comprender el ámbito de lo real y desde el objeto que nos compete a nosotros, desde la semiología, es crucial. Así que, bueno, invitación a resistir y a continuar juntos. Nos seguimos encontrando. Hasta pronto.